Yo enseguida le paso ya pero la última pregunta, antes de pasar la pelota para allá. Me ha llamado mucho la atención una entrevista que he leído que le hicieron a usted precisamente en Gol del Murcia, que habla usted mucho del tema económico, lo cual me parece coherente. Es decir, en el mundo del fútbol también hay que aplicar la economía. Y habla continuamente de bueno, que cuando no hay recursos, ¿por qué no tirar del Imperial? Que usted en su época, o sea, cuando no tenían dinero, pues se iban al Imperial. ¿Cree usted, en este mundo donde lo tenemos todo y los clubes tienen de todo, tienen vídeos para poner a los chicos, o sea, quiero decir, todos los recursos posibles, ¿cómo usted con tan poco, seguramente tendría menos de lo que tenemos ahora, cómo conseguía tanto? Hay que generar empatía con el entorno. Y con el entorno no me refiero a Murcia ciudad, es a Murcia región. En Murcia se consiguió, yo soy un entusiasta de eso, de comprometerse prácticamente con casi todos los pueblos a ir a jugar gratis siempre que nos lo requiriera. Entonces, yo tuve incluso problemas con algunos entrenadores, bueno, esto estaba acordado por la directiva, yo les había convencido, y con algunos entrenadores que decían que ellos no les apetecía. Yo decía yo decía a la directiva, bueno, un entrenador del Murcia, lo queramos o no, es abre de paso, pero el club tiene su supervivencia y tiene que vivir y hacer su club. Entonces, lo que no puede ser es no dar y pedir. Entonces, una de las cosas básicas que yo traté de hacer, y de hecho en la historia del Murcia estará, porque prácticamente casi todas las semanas los suplentes del Murcia y los del Imperial, pues si nos llamaba y en la pretemporada, digamos, íbamos a todos los campos de la región en sus fiestas, que suelen ser en verano, jugábamos nuestros partidos amistosos y los clubes nos daban una cena en cualquier merendero y tal, y eso era lo que conseguíamos. Después, ¿qué pasa? Pues no es que después nos regalaran los jugadores, porque de hecho a veces nos cobraban un dinero, pero lo más importante es que nos avisaba. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Ruiz me lo traje del Muleño, pues me llamaron y me dijeron, oye, que el Valencia está aquí y que se lo quiere llevar. A ver si vosotros y tal nos da un dinero, pero por algo menos va al Murcia. Pero ¿y eso hoy no pasa? Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera hay empatía. La gente no sabe ni dónde juegan los juveniles. Es que no saben ni dónde juega el Imperial. Cada año juegan en un sitio diferente. Pero vamos a ver, ¿por qué no juegan en la Condomina? O sea, es que me indigno. Pero ¿cómo es posible que un campo que cuesta los millones que cuesta esté para que lo pisen 19 días al año? En la nueva Condomina, sugiere. En la nueva Condomina. No. Pero ¿cómo es posible? 19 días al año cuesta ese campo con empleados Sí. para que lo pisen 19 veces. Pero que el día que no juega el Murcia en una región que desgraciadamente llueve poco, ese campo no puede acoger, como siempre ha sido en Murcia, al Imperial por la tarde y a los juveniles por la mañana, y tener un campo que si llueve se suspenden los partidos con un acuerdo con la federación como se hacía entonces, que son campeonatos regionales. ¿Cómo es posible que ese campo esté cerrado y que se pise 2 días al mes, aparte de los jueves que pueda entrar el Murcia? Es mentira, no se puede estropear un campo. Y sobre todo, en esa época, la gente se sabía de carrerilla los juveniles, los nombres y los que destacaban en los juveniles, y se sabían los jugadores que destacaban en el Imperial, y se sabía quiénes iban a pasar al Murcia, y la gente se iba con el transistor, entonces que no existía la televisión, a escuchar el partido del Murcia por televisión. Si es ahora que está Lucán en una condomina que está cerrada no sé cuántos años, la condomina antigua, donde se va a ver a Lucán, y la gente está pendiente cuando coinciden los horarios del resultado del Murcia. Pero ¿cómo se ha podido romper todo eso? Si es que nadie conoce a los juveniles, nadie conoce. El Murcia era un objetivo de los futbolistas. Era el objetivo. Jugar en el Murcia. De los juveniles del Murcia. El objetivo. Y si algún jugador destacaba, no se iba al día siguiente. Jugaba en el Murcia 3 o 4 temporadas como José Luis Borja, que después se fue al Madrid. O como Juan Antonio, que estuvo jugando en el Imperial y en el Murcia varias temporadas y después se fue al Atlético de Madrid, traspasado. O como Macanás, que ascendió con el Murcia y después se fue al Madrid. ¿Y cómo es posible que ahora mismo el Murcia se ha hecho un equipo de transición? La 7ª capital de España, resulta que los jugadores fichan por el Murcia para que sea un escaparate para ellos llegar a otro club. ¿Cómo es posible que la 7ª capital de España, con ese campo del que presumimos, y que de hecho se puede presumir, pueda ser un club de tránsito de los futbolistas? Que le diga a un chaval que en el momento que le da 2 patadas a la pelota, 2 patadas a la pelota, llega un correo y le dice que se lo lleva
bueno, a Al cualquier Villarreal. equipo Al normal, Villarreal, o al Almería, o al Elche. y está loco por irse y te monta el cirio en el club porque se quiere marchar. ¿Cómo es posible que lleguen al Murcia jugadores que no ya jóvenes, que en el momento que juegan un año y destacan un poquito ya se quieren marchar del Murcia? El Murcia es un equipo de tránsito, el Murcia es un objetivo. Esta pregunta que está haciendo José Víctor, a mí me gustaría si alguien en el público quiere contestarle, porque él se la está preguntando, no es una pregunta retórica, es decir, ¿alguien quiere intervenir, alguien quiere opinar? ¿Cómo es posible lo que le está preguntando que la gente, que los chicos, los jóvenes? Pablo, adelante, por favor. Yo creo que la respuesta es que eso ha sido posible o lo ha propiciado el tener al frente del club. Un momento, disculpa, Pablo. ¿Es posible que podamos tener un micrófono, por favor? Vamos a esperar un momento. Mientras yo voy a decir, y esto no es un rollo para esperar, es que yo mi respuesta, lo que yo diría, es que me da la impresión, y enseguida paso la palabra a Pablo, es que el entorno, los padres, son de los que hablaba aquí que antes, no sé si están animando también a ese niño a que se vaya. Pero ya tenemos ahí Pero el hay micrófono. respuesta a eso. Hay respuesta a eso. Claro que pasa. Pero si yo he visto hace muy poco tiempo un Real Murcia, un filial, el B, en segunda B, compuestos por jugadores de 26 años. Y todo el mundo lo estaba alabando que estaba jugando de puntero en segunda B. Si el Imperial para chavales de 19 es el escalón después de los juveniles. Entonces el tapón lo estamos creando a los juveniles en el propio Imperial, no en el Murcia, en el Imperial. Entonces con un chaval que sale de 17 años de los juveniles y que sabe que llegar al Imperial es dificilísimo porque vienen otros jugadores de otros filiales que ya los han decidido esos clubes, que ya no dan el nivel, pueden dar el nivel para segunda B, pero que ya no dan el nivel para jugar en primera división, les dan la baja. En cualquier equipo de segunda B van a funcionar. Pero ¿cómo lo ficha un filial? No, un filial no puede ser el tapón de los que vienen de abajo. ¿Para qué quieres cadetes, infantiles? ¿Para qué quieres juveniles que van de año en año? Que eso está tipificado. Y el último escalón antes de llegar o poder llegar al primer equipo es el filial. Ahí tienen que llegar los de 19 años, sean de los juveniles o de los que puedas fichar en la región. Y ahí deben de llegar a esa edad. Si es el tapón, un padre que tiene un chaval a los 17 años que está destacando en los juveniles y que no le dan la oportunidad de pasar al filial, lo que está buscando es cómo marcharse de aquí. Yo he llevado durante muchos años, ahora he parado, durante muchos años todas las fichas y todos los nombres y todos esos de los filiales de España. Y los filiales de España casi todos estaban en el año siguiente de la salida de los juveniles, que es lo correcto, que es lo que pasaba entonces. Porque Cuenca, Herrero y Macanal llegaron a debutar en el Murcia siendo juveniles, o sea, es que el escalón estaba ahí. Barrera fue internacional juvenil y estaba jugando el último año de juveniles en el Imperial de aquella tercera división, que es la segunda B de aquí. Y Barrera jugó y fue internacional el primer partido, jugando ya en el Imperial, en aquella tercera, repito, que no era la segunda B, fue internacional en Portugal, con Santa María de entrenador, en ese año. No puedes tú hacer la propia Barrera. Entonces, un padre que tiene un hijo que le da 4 patadas, cuando encima ya se ha perdido esa empatía, cuando encima se ha perdido ese orgullo de decir que mi objetivo es jugar en el Murcia, lo que yo decía a los jugadores, pero vamos a ver, ¿a dónde quieres ir? Vamos a escuchar, José Víctor, si le parece la opinión de Pablo, por favor. No, yo le quería decir a José Víctor que un poco cuando se preguntaba que cómo se ha podido llegar a este punto, pues es sencillo cuando el presidente o la máxima figura de un club no está presente en el día a día del club y es más, deja en manos el día a día del club en manos de personas que no tienen capacidad ni tienen posibilidad de tomar decisiones porque al final todo muere en él. Y el Murcia se viene viendo desde hace tiempo. Él comentaba lo del Imperial. El Imperial ha estado fichando futbolistas de más de 23 años, gastándose auténticos dinerales en futbolistas de más de 23 años. Esos futbolistas, en todo caso, tendrían que estar en la primera plantilla, pero un tío de 23 años jugando en un filial, es que no tiene lógica. Cuando el mundo del fútbol se mueve más por los intereses de traspasos, de comisiones, de todas estas operaciones que se propician trayendo gente de fuera, pues al final pasa lo que pasa. Y luego es imposible que nadie... Yo jugaba en las bases del Murcia y ya cuando yo jugaba el desencanto era tremendo porque con 12 años te tenías que ir a entrenar por aquella época a Covatillas con un medio de transporte pésimo y sufriendo porque te llevase el padre de otro compañero a jugar allí. Es decir, que facilidades nunca ha habido. Y luego otra cosa que es importantísima que ha dicho él, y es totalmente cierto, es que lo de la empatía, es decir, el Murcia se ha convertido en un club antipático en la región para el resto de clubes.
Entonces, eso no facilita, ni muchísimo menos, la posibilidad de tener, de ser, digamos, el objetivo de los chavales de otros equipos en regalar al Murcia. No, porque los primeros que no quieren son el resto de los clubes. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo inmenso de recuperar esa buena relación con los clubes, con los clubes de los pueblos, con los clubes con el Lorca, con toda la región. Ese trabajo hay que hacerlo, es fundamental. Y eso no se viene haciendo, pero desde hace muchísimo tiempo. El Murcia ha perdido, no tiene estructura. Bueno, nosotros mismos, cuando le hemos comentado la iniciativa de la asociación de la ciudad deportiva, ellos siguen pensando que es mejor externalizar que hacer y dotar al club de un activo tan fundamental como lo que es una... Hombre, ahora mismo ellos no tienen capacidad económica, está claro, pero aún así es que ellos piensan que es mejor la fórmula de externalizar, es decir, irte a jugar al campo del Llano de Brujas, explotar la cantina, además, no sé, no tienen mira en ese sentido. Es que no se conoce cómo piensa un jugador. Un jugador funciona mucho el corazón, funciona mucho el sentimiento y funciona mucho una serie de cosas en un chaval que posiblemente cuando llega al juvenil ha sido socio del Murcia o ha estado viendo al Murcia jugar todos los domingos y entonces un orgullo para él es jugar en el mismo campo donde juegan los profesionales, en el mismo vestuario. Entonces, la ciudad deportiva, claro que es importante, pero fíjate lo que voy a decir, que parece un contrasentido, no es ya todavía lo más importante, porque yo recuerdo en mi época que a veces yo iba a ver, estaba todo el día viendo partidos de juveniles allá, acá, donde me llamaban, a veces me llamaban porque todo pueblo tiene su fenómeno como es natural, pero a veces ese fenómeno no daba el nivel necesario, pero yo iba y agradecía que me avisaran y tal. Entonces, a veces cuando realizaba la plantilla del Murcia no cabían más y yo tenía que descartar a jugadores y se disgustaban y salían en la prensa metiéndome un palo al Murcia. ¿Cómo es posible? Hay que jugar nada más que los hijos de los enchufados y mi hijo se tiene que ir a otro sitio y no sé qué, no sé cuánto. Y no era así, estaba descartado. Pero al fondo donde voy es que se disgustaban de que no los fichara el Murcia. Y ahora es al revés, quieren pasar por el Murcia. Entonces, darle otra vez la vuelta a eso. Darle otra vez la vuelta a que uno se sienta satisfecho en defender la camiseta del Murcia. Que uno, lo que yo le decía mucho, porque hubo un momento que algunos jugadores decían, no, porque los corredores ya sabemos, llevan sus intereses, llevan sus cosas, vente aquí que te prueben. Y yo le decía, pero vamos a ver, un jugador de fútbol de juvenil, el Murcia es un club tan grande que si tú das la medida del Murcia, pues estás jugando en el Murcia, que es un gran club. Pero si superas el nivel del Murcia, no te preocupes si te van a traspasar, si es que ni el Murcia te puede aguantar, ni la oferta económica se puede despreciar. Por lo tanto, vas a llegar. Si tú te vas ahora, cuando todavía eres juvenil, todavía no has cubierto la etapa de un club de la entidad del Real Murcia y fracasas por ahí, estás viviendo fuera, está tal, ¿qué pasa? Que hasta que tú has superado el nivel del Murcia, no puedes estar en el Murcia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y la gente lo entendía, porque lo entendían los propios padres, porque a su vez también los propios padres eran aficionados del Murcia, porque el Murcia, no olvidemos, y aquí habrá gente que lo ha vivido, que lo ha visto, y es de una de las cosas mayores que yo me siento orgulloso, es de haber llenado la Condomina con el Murcia juvenil, con la selección murciana de juvenil, con el Imperial en el campeonato de aficionados y con el Real Murcia, con 4 equipos distintos. Señores, que iban 15.000 personas a ver los juveniles del Murcia, 15.000 personas. Si ahora van 5.000, que hay que felicitarle, a ver al Murcia y decimos que es una de las mejores entradas de la segunda B, y lo es. Pero no olvidemos tampoco que ciudades más pequeñas como Murcia, como es el caso de Cádiz o de Oviedo, meten 10.000 o 12.000. Cuando esas ciudades que siempre han tenido mucha afición al fútbol, yo he entrenado al Oviedo y conozco bien aquello, han tenido, pero no han sido superiores al Murcia en afluencia de público. Si nada más que ver fotografías antiguas que la Condomina estaba a rebosar, que el general del Murcia, la gran general de la Condomina vieja, era de pie y estaban apiñados, que no cabía un alma. Esa empatía que existía en toda la ciudad. No olvidemos, yo recuerdo cuando el Murcia, en una última jornada, ganó en Vigo al Celta de Vigo,
0-2, que mucha gente recordará, y mantuvo la categoría de primera división. Pararon los cines para dar las noticias. Los cines de toda Murcia, para decir que Murcia había mantenido la categoría. ¿Se puede entender eso ahora, que paren el cine para decir que el Murcia gana en Coruso o en no sé dónde? No. ¿Por qué? Porque la ciudad ha llegado un momento que este señor ha aburrido al Murcia, ha aburrido a todo el mundo. Ni siquiera ha defendido sus propios intereses, digo yo, salvo que aparte, bueno, no quiero entrar en temas, en otros se haya salido tal, pero lo cierto y verdad es que si tú no haces un club deficitario, si tú tienes un capital que pones, lo que debes de hacer es de rodearte de una comisión deportiva de entidad. ¿Y qué es de entidad? Yo respeto a todo el mundo. Gente que lo haya vivido antes. Que todo el mundo puede decir que yo entiendo mucho de fútbol. Saber si un partido es bueno o es malo, eso lo puede decir cualquiera. Es como el que se come una paella. Yo me como una paella y sé si está buena o está mala. Pero yo no sé hacer una paella, me la hace mi mujer muy buena, pero yo no sé hacer una paella. Lo cual no significa de que yo no sepa distinguir que está buena. Entender de fútbol es complementar unos jugadores con otros, es una serie de cosas y de aspectos que es lo que hace que un equipo funcione o no funcione. Y eso tiene que hacerlo alguien que conoce el tema porque lo ha hecho antes. Porque o bien como jugador tiene una trayectoria importante, o bien como técnico es capaz de entender cómo se puede compensar una plantilla. Y un equipo malo de segunda división puede ser muy bueno de segunda B. Las categorías son completamente distintas. Muchas veces los aficionados, cuando la cantera era lo que era, ahora no se oye, ¿no? Pero se decía en Murcia continuamente, como los juveniles funcionaban y funcionaba el filial, pasa a los juveniles y pasa a los juveniles, que los juveniles. Y todos sabíamos que los juveniles jugaban muy bien frente a juveniles, pero si fuera frente a jugadores hechos, no rendiría. ¿Quién decide ese escalón? Alguien que entiende. Entonces, el Murcia no tiene una estructura, no cuida la mentalidad de esos jugadores del filial, de los juveniles, para que el Murcia pueda defenderse en el fútbol actual. No olvidemos que yo soy partícipe, y además el Murcia, todos sus ascensos, yo ascendí a primera división con 14 jugadores que había entrenado en los juveniles, Martín ascendió con otros 14 que había tenido en los juveniles del Murcia. Mesones ascendió con un montón de jugadores de la cantera, y así siempre. Y ahora que todo se ha revalorizado, que todo cuesta el doble, yo soy de los que digo que si no cuentas con un 50% de los futbolistas de la tierra, no vas a ningún sitio.